partidos políticos que están desafiliándose por montones en este preciso momento, quizás el logo no resulta ser lo suficientemente atractivo. Y segundo, no hay ni un solo popular ni tampoco ni un solo estadista en el grupo liderado hasta el presente. Son personas todas identificadas con el movimiento independentista hasta el presente. Así que, ¿qué va a pasar? El lunes tienen más actividades, vamos a ver si sigue creciendo y se sigue uniendo otras personalidades o se mantiene con esa línea de pensamiento ideológico. Bueno, con ese tema, el tema del aborto, la encuesta y también la historia, la continuación de la historia de la pobreza, arrancamos a jugar Pelota Dura. ¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Qué bueno que están con nosotros nuevamente hoy viernes, cerrando la semana, pero tenemos mucha información y mucho análisis para todos ustedes, muchos invitados. Y tengo un panel aquí interesantísimo. Yanira Hernández, nuestra periodista de Yamía. ¿Cómo estás, Yanira? Muy bien, ¿Todo muy bien? Licenciado y analista político Eddie López, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ferdinand. Buenas tardes a los compañeros. Un placer de nuevo estar por acá con ustedes. Qué bueno que estás con nosotros. Y nuestro querido compañero de trabajo, Manolo Sidre. ¿Cómo estás, Manolo? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, este es un tema que a todos nos interesa, la cosa de todos en Puerto Rico de una forma o de otra seguimos el quehacer político y la gente, tú te pones a hablar con ellos en la calle y te salen, te conocen hasta los números electorales y los votos que sacaron los partidos políticos en pasadas elecciones. El mejor deporte Sí. en Puerto Rico es la política. Y aquí un poco le dimos un poquito de todo, cómo nacen partidos políticos, cómo caen y al mismo tiempo un poco cómo se gestan nuevos movimientos y se integran otros que estaban en partidos, se integran con otros que cogieron independientes. ¿Cómo lo ven ustedes para entonces poder analizarlo con detenimiento? Yo creo que nosotros tenemos un dato hoy que es interesante y es relacionado con la encuesta. Más adelante vamos a darle los numeritos, pero esos numeritos nos reflejan cómo está compuesto el país y está dividido en dos mitades, los que son estadistas y los que no lo son. Y en la pasada elección nosotros vimos algo muy interesante y es que la gente se sintió atraída por la novedad, se sintió atraída por unos partidos que rompían o por unos grupos que rompían los esquemas, que no estaban dentro de los partidos políticos, pero que además no tenían una ideología definida. Y yo creo que esa es la clave, no tenían una ideología definida y eso fue lo que inspiró a quizás los jóvenes que estaban comenzando a entrar en el proceso electoral, se sintieron atraídos y por eso atrajeron tantas personas. Hay que ver cómo funcionará este experimento si es que finalmente logran ser certificados por la Comisión Estatal de Elecciones, pero me parece que como partidos políticos van a sufrir la misma suerte de sus tres compañeros en la papeleta. Leslie, ¿cómo lo ves tú? Mira, varios detalles interesantes. Lo primero es quién se afecta con la creación de estos movimientos. En el pasado, si revisamos la historia, 2008, 2012 y 2016, la creación de estas estructuras o de inclusive los candidatos independientes en el 2016 afectaron al incumbente, al partido incumbente que estaba en el caso de Aníbal Acevedo Vilá 2008, en el caso de Fortuño en el 2012, en el caso de Alejandro García Padilla y David Bernier en el 2016. Y se ha dado este otro fenómeno en estos últimos días, además de las personas que presentas en la gráfica, de unas desafiliaciones. De un partido, particularmente del Partido Popular Democrático, de algunas personas que estuvieron inclusive en la campaña pasada y que ahora van a formar parte de este movimiento. Al final del día quedan 2 años de política, que es un montón. Entonces, ¿quién va a afectarse con la creación? Otra cosa importante es la estructura que tienen que tener estos partidos, porque tienes que llevar unos endosos, tienes que hacer unos informes, y los candidatos independientes, me parece que no fue el caso con Manolo, pero en el caso de la licenciada Lugaro fue multada en varias ocasiones por no tener esa estructura en play y poder cumplir con las disposiciones de la ley del Contralor Electoral. Manolo, ¿cómo lo ves tú? A mí me parece que aquí hay un gran responsable de toda esta amalgama de candidatos independientes y partidos políticos y se llama el Partido Popular. El Partido Popular perdió su norte y se fue detrás del PNP tratando de imitarlo y se separó garrafalmente de su centro y su razón de existir. Porque si miramos esta historia que data desde Rogelio Figueroa no le sacó un voto al PNP. No le sacó un voto al PNP. En la segunda elección, Rogelio Figueroa saca 6.000 votos
y no existe ningún otro candidato ni partido que realmente drenara los principios. Hoy vuelve a ser lo mismo. Este movimiento, se llame Victoria Ciudadana o como finalmente se llame, le va a quitar votos a aquel partido que no tenga una estructura clara ante el pueblo de resolver los problemas del país. Y el Partido Popular tiene gran responsabilidad. Sí. Ahora, veamos ahí estamos viendo un poco los logos que se mencionan o que va a ser el logo de la nueva formación política. Sé que al final del camino consiguen los endosos, porque todavía le queda un largo trecho por recorrer Claro. para poder convertirse en partido. No podemos salir del contexto en que se da esto. El gobernador recientemente oficializa su candidatura y hace el llamado a la ideología por la estadidad. Sí. Entonces está pasando lo que está pasando en Venezuela también, que es a lo que apela esto, quizás este Pero- logo. Se anticipa el anuncio de Carmen Carmen Yulín a Sí. alguna candidatura, Exacto. posiblemente hasta ahora Pero dentro aquí del hay un Partido pleito Popular interesante, Democrático. ustedes que son abogados, que se pudiera gestar, y es que la licenciada Lúgaro saca un 11% en las elecciones pasadas. Sí. Ella podía reclamar que no tiene la necesidad de endoso alguno, presentarse como candidata independiente en este movimiento. Oye, fueron unos números bien Oye, pero respetables eso- porque fueron un espérate, cuarto de millón de votos. eso entre no lo ustedes. había yo creo escuchado. que, es que No, yo no, creo que eso eso no lo había dentro de la escuchado. ley electoral yo no Sí. estoy No, segura no, que eso es algo sea- que no está definido. El Sí. caso de ella y el caso mío igual. Sí. O sea, yo saqué más del 3% que debía haber sacado para quedar inscrito si fuera un partido. La licenciada Lúgaro puede ir mañana a la comisión, establecerle un pleito en los tribunales y reclamar que ella no tiene que pasar por el Si proceso es del que Ya voto. ella- porque pero ya, sí. porque ya Eso con consiguió un los 11%. endosos. En el seguro. caso de Y en los el dos, caso de los dos exactamente Pero igual. se lo que volvería pasa a traer es el que- asunto de tú si no- es un tú no- partido o es un movimiento. Exactamente. ¿Tú Lo no que pasa piensas- es que lo que pasa es que ella no se presenta como un partido, se presenta como una candidata. Bueno. Y ahí habría un debate que sería interesante ver Pero cómo pudiera termina. fácilmente presentarse como una candidata y después, pues yo voy a adoptar este movimiento porque creo que se llama movimiento y no partido. Y más Ahora- con el precedente de Vargas Vidot, que se le rebaja la cantidad de endosos Eso para es. poder entrar por ser un candidato independiente y no Sí. un partido. Una Ahora, yo situación pregunto, cuando ustedes aspiraron a la gobernación en el cuatrenio pasado, su señoría con Lúgaro, se destacaba en ese momento, de hecho yo creo que la bandera de campaña de ustedes era el gran disgusto que existía con los partidos políticos tradicionales y la enorme desafiliación que había de la gente en todos lados. Ese enojo, esa molestia, ¿se ha calmado o sigue No, más, en ebullición? más latente que Yo creo. nunca. Más latente que Pero nunca. es que es importante definir entonces cuál es la razón de votar de forma disidente. Lo que demuestra es que hay un espacio enorme que el que lo pueda llenar tiene la posibilidad de atraer ese voto disidente. Sí. Mucho cuidado con eso. ¿eh? Pero el Lo que problema pasa es que es que- tienes un montón de problemas ahora mismo en esta Sí, administración. bueno, Y entonces tienes Sí. que ofrecer soluciones. No es solamente quejarte por quejarte. Entonces No, te pone en esa... Pero la pregunta es- lo que a mí me parece interesante es que si miramos las caras, y quitaron la pantalla, pero si miramos las caras del nuevo partido, No hay nadie nuevo. hay mucha gente conocida. Es más de lo mismo, No hay por nadie amor a nuevo. Dios, es más No, de lo mismo. aparte de Lúgaro, que entró nueva en el ruedo político en el cuatrenio anterior, todos son Pero fíjate, pues la vieja guarda de algunos. Yo de tengo algunos que de los decir esto, partidos. ¿verdad? Como pues, yo creo que la licenciada Lúgaro es valiente. Y le voy a decir por qué. Esa mujer sacó 170,000 votos en las elecciones pasadas. Si ella lo que tuviese en mente sería aspirar simplemente a ser gobernadora, donde menos se mete es en ese grupo. Claro. Y crea algún movimiento que le pueda fortalecer esos 170,000 votos. Así que yo creo que Sí, ella ese sea lo ideológico. ya se encasilló. Pregunto, y ella, pregunto. pues, en ese lado tengo que decir que es valiente. Porque entonces, no sé si se pierde la magia, mira por dónde voy, Sí. se pierde la magia al montarse en un partido político, porque la magia estaba en la candidatura independiente. Yo no soy parte de estas estructuras políticas que existen en Puerto Rico. Al montar una estructura, al irme con una estructura política donde ya están figuras como ya hemos hablado, que ya han estado participando de otros partidos, no han tenido éxito, se pierde la magia. Es una estrategia correcta la de ella, montarse en yo eso. creo que la va a debería perder. ir. Yo quiero creo que la pedirle perdió. perdón a mis compañeros de panel, pero es que este tema pues Bueno, me pero yo apasiona sé, un yo poco. sé, por O sea, eso yo te invité para hoy. lo que creo es que presentarse como un candidato independiente de la forma en que lo hicimos en el 2016 no puede ser una opción. Tiene que ser una opción con mucha más estructura, que podamos aspirar a más senadores independientes en el Senado, a más alcaldes independientes en la isla, y entonces sí la magia se mantiene. Pero si nos encasillamos en lo mismo, la magia se pierde y le pasó a Rogelio. Hay que ver Ahora, cómo te lo presentan. escucho un término interesante.
Si nosotros, si vamos. No, yo lo tomé. Fue un error de semántica, un error de No, semántica. pero es importante Puro error saber. de semántica, Digo, no si tiene en problema algún ninguno. momento se va a saber que usted Seguro. va para encima de nuevo, Seguro. debería ser aquí, atajando Mira, el computadora. problema es Bueno, si usted salimos puede de- que cualquier decisión que yo tome de cualquier índole aquí se sabrá primero. Si salimos de Puerto Rico y vemos, por ejemplo, el ejemplo de Podemos en España, Ajá. donde era un movimiento independiente, si Cayó. tú no tienes esa estructura, Se cayó. se te va a hacer muy difícil Sí. hacer gobierno, Muy difícil. porque no tienes un presidente del Senado, no tienes un presidente de la Pero Cámara la para el presentación presupuesto. es el lunes, no comamos ansias. La Sí, sí. presentación es el Ahora, lunes y vamos a sabremos añadirle cómo a se esta cuaja. conversación que está muy interesante los resultados de la encuesta que empezamos el lunes, que está basada en la propuesta que hizo el gobernador de hacer una consulta de estadidad, sí o no. Nosotros estamos sorprendidos porque ha roto todos los récords de participación. Dame los números, Yanira, para un poco Bueno, la pregunta que analizarlo. hicimos en nuestra encuesta es La encuesta Claro, ¿cómo perdona, la encuesta Claro la del encuesta, pueblo. que es importante decir quién nos da esa encuesta. La pregunta que hicimos fue ¿cómo votarías en la consulta que ha propuesto el gobernador de estadidad, sí o no? Y las respuestas que obtuvimos fueron las siguientes. El 51% dijo que sí y el 49% dijo que no. Eso es partir Sí. el país por la mitad. Ahora, Nosotros le queremos dar las gracias a todos los que participaron en esta encuesta y recordarles que por favor nos busquen en todas las plataformas como Jugando Pelotadura A mí y nos den Eso parece like y business share. as usual. ¿Récord de Sí. participación? ahora, hay dos cosas. Uno, para nosotros pues nos satisface porque lograr que a través de una plataforma electrónica más de 30,000 personas voten no es fácil, No, porque la gente seguro. tiene mil complicaciones, hay que hundir varios botones para poder Seguro. llegar hasta el final, ¿no? Pero segundo, me sorprende que se mantuvo básicamente a pesar de la enorme cantidad de gente que votó, el mismo porcentaje, nunca hubo un despegue de ninguna de las dos formas, lo que tú decías inicialmente, el país sigue dividido en dos cantos con este Oye, ¿tú tema. sabes que sería interesante preguntarle al país Dímela. si prefieren una encuesta de un territorio con los plenos poderes del Congreso, sí o no? Que ya salió algo por ahí. ¿Sí, o no? Sí, sí. A ver qué pasa. Bueno, vamos a hacerla. Aquí tenemos pie, para todos los días podemos hacer una La distinta. pregunta ahora debe ser, con esos numeritos, ¿el Congreso actuará hacia la Sí, estadidad? si ese fuese el resultado. Si finalmente ¿no? va a ser El camino, vinculante lo que nos ofrezcan. Por amor a Dios. Bueno, pero qué interesante. Bueno, pero hemos estado, ayer se inició o terminó precisamente un debate muy importante y muy interesante sobre el tema del aborto. Terminó en el Senado, ahora Terminó en el pasa a la Senado, pasa a la ahora pasa a la Cámara. El proyecto se aprobó en el Senado de Puerto Rico por votación partidista, ¿correcto? Sí. Lamentablemente